con esta iglesia, eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, con nuestras familias. Y te pedimos que en esta mañana podamos escuchar tu voz, que nuestros corazones puedan estar dispuestos, puedan estar abiertos, y que tu palabra, Señor, pueda ser clara, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la habilidad, Señor, de aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es raro predicar sin traducción. Cuando comencé a hablar, hice una breve pausa esperando que me tradujeran, pero no había nadie. Bueno. En esta mañana, hermanos, el tema que estábamos viendo la semana pasada era el hombre y el pecado. Era la primera parte. En esta mañana estaremos hablando acerca de la segunda parte. En la primera parte nos enfocábamos más en la naturaleza del hombre, en lo que algunos llamarían antropología. Pero en esta segunda parte nos vamos a enfocar un poco más en el pecado. Nos vamos a enfocar en de dónde viene el pecado, qué es el pecado, qué tan malo es el pecado y finalmente qué hacemos con el pecado. Eso me recuerda a una historia. Había un barco de guerra, un barco de esos barcos antiguos que estaban hechos de madera, que por los lados tenían cañones. Sí los han visto en las películas, ¿no? ¿Cuántos han visto Piratas del Caribe? Okay, uno de estos barcos estaba en una ocasión en una tormenta, y una tormenta muy fuerte, las olas estaban muy altas, los vientos eran muy recios, y el barco comenzó a tambalearse, comenzaron a suceder muchas cosas, las olas estaban golpeando el barco, pero de repente a los marineros que estaban tratando, pues de alguna manera de evitar que el barco se hundiera, comenzaron a escuchar un sonido que golpeaba el casco del barco. Y comenzaban a escuchar ¡pum! Y se preguntaban qué era, porque no podían ver, porque estaba todo oscuro por la tormenta, aparte de todo el ruido, y ¡pum! Se escuchaba. Y no sabían qué era. Y pensaban que a lo mejor otro barco enemigo estaba cerca y que lo estaba atacando, o pensaban que a lo mejor era la tormenta, o que estaban golpeando con rocas. Pero uno de los marineros bajó a ver qué estaba sucediendo y se dio cuenta que uno de los cañones de hierro pesado, que por lo general tenían que estar amarrados o encadenados, estaba suelto. Entonces estaba suelto dentro del barco y era lo que estaba golpeando el casco del barco. Y es bien interesante porque todos los marineros estaban asustados pensando que ese golpe venía de afuera, que venía de la tormenta o que venía de otro barco. Pero este marinero que bajó al interior del barco se dio cuenta que el problema o que el mayor riesgo que estaban corriendo no era por la tormenta, no era por un barco enemigo. El mayor peligro que estaban corriendo estaba dentro del barco, por un cañón que estaba suelto. Y cuando estamos hablando, hermanos, acerca del pecado, sucede algo similar. Porque una de las cosas que nosotros como seres humanos no queremos admitir es el pecado. Pensamos, especialmente ahorita que va a haber elecciones, algunos están apostando por Andrés Manuel López Obrador, otros por el PRI, otros por el PAN, etc. Y se ha dado toda esta discusión pensando en qué es lo más inteligente, qué es lo que va a solucionar la situación que está viviendo el país, qué es lo que va a solucionar la situación que está viviendo mi familia, qué es lo que va a solucionar la situación que estoy viviendo yo personalmente. Y la mayoría de nosotros a lo mejor piensa, el problema conmigo, o el problema con mi familia, o el problema con mi país es esto que está aquí afuera, las situaciones que están sucediendo, las personas que están a nuestro alrededor, o algo. Pero la realidad, hermanos, es que al igual que este barco, muchas veces el problema no está afuera, el problema está adentro. Y es importante que comprendamos, hermanos, la naturaleza del pecado. Porque si vivimos la vida pensando en que el problema está afuera y que adentro no hay ningún problema, vamos a estar yendo por la vida solucionando solamente las circunstancias, pero de alguna manera siendo negligentes es solucionar el problema más importante, y ese es el pecado. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Como les decía, vamos a ver estos 4 puntos. ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué tan malo es el pecado? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos con el pecado? Me gustaría que comenzáramos con el primer punto. ¿De dónde viene el pecado? Y la semana pasada hablábamos un poco de esto, acerca de la caída. Y me gustaría, hermanos, que me acompañaran ahí en sus Biblias, en Génesis capítulo 3. Voy a estar leyendo ahorita la Reina Valera, así que pueden seguirme en sus Biblias. Génesis capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Génesis 3 del 1 al 7.
Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hayamos visto, hermanos, cómo Dios creó al hombre y la mujer y cómo Dios los bendijo no solamente con un hogar, sino que también les dio alimento, les dio trabajo, lo que quiere decir que les dio un propósito, les dio un significado. Y también los bendijo a través de relaciones, no solamente la relación con Él, sino también relación con otros seres humanos. Y son las cosas con las que Dios había bendecido a Adán y Eva. Y hermanos, yo creo que la vida de Adán y Eva era muy buena. ¿Ustedes qué piensan? Dios los bendijo con muchas cosas. Y ellos gozaban de un paraíso, de una creación hermosa, de una creación perfecta, sin corrupción y sin pecado. Y Dios les dio solamente un mandamiento. Y vemos, hermanos, que en este caso la manera en cómo el pecado entró al mundo fue a través de una fuente externa. Y la Biblia la menciona como la serpiente, que comprendemos que es Satanás, que comenzó a entablar este diálogo con la mujer y comenzó a convencerla, comenzó a tratar de razonar con ella. Y finalmente la mujer cedió ante la tentación, cedió ante sus sentidos y comió del árbol que no debía haber comido y desobedeció así la única ley que Dios les había dado, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero a pesar, hermanos, de esta influencia externa, fueron el hombre y la mujer quienes tomaron una decisión consciente de desobedecer a Dios. Y fue así como el pecado entró al mundo, a través de un acto de desobediencia. Y el ser humano, veíamos también la semana pasada, cayó bajo una maldición. Vimos que tuvieron consecuencias, vimos que el paraíso se perdió, pero también ahora el hombre tenía una naturaleza pecaminosa, un corazón o una naturaleza que estaba inclinada hacia el pecado. Y algunas personas llaman a esto una depravación total. Otros lo llaman una habilidad moral. Y me gustaría explicar un poco qué es lo que significa esto. Básicamente, hermanos, de lo que estamos hablando es que el pecado contaminó cada área y cada aspecto del ser humano. No significa que todas las personas son tan malas como pueden ser. Tampoco significa, hermanos, que todas las personas van a caer o van a quedar envueltos en toda clase de pecado. Tampoco significa eso. Ni tampoco significa que las personas no pueden apreciar o no pueden llevar a cabo actos de bondad. Significa que la corrupción, hermanos, o la contaminación que provocó el pecado afecta cada área del ser humano. Toda nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, incluso nuestras intenciones están contaminadas por el pecado. Y tiene especial importancia, hermanos, en relación con nuestra relación con Dios. Siempre hablo acerca de los árboles que están en la huerta. Ya he hablado como unas 3 veces. Hay unos mangos en la huerta que no dan mangos, pero me han servido mucho como ilustración en algunos mensajes, ¿no? Entonces hay unos árboles de mango en la huerta que están infectados. Ya tienen algún tiempo que están enfermos. Entonces son árboles de mango. Sus hojas son verdes, pero no tan verdes, están contaminadas. Producen mangos, pero el mango no llega a madurar antes de que el árbol los tire. Entonces los mangos no llegan a madurar, y aparte están contaminados. Y entonces el árbol, obviamente la infección de ese árbol comenzó por afuera,
Pero en este momento la infección de este árbol está dentro del árbol mismo. Y cuando ves las ramas, algunas de las ramas del árbol, algunos de los troncos del árbol, está echando afuera como una savia color negro. Y este árbol está contaminado. Y esta es la misma contaminación, o una forma de ilustrar, hermanos, la contaminación que causa el pecado en nuestras vidas. Porque así como este árbol de mango, este árbol sigue siendo un árbol de mango. Sigue teniendo hojas, pero sus hojas no están verdes. Sigue produciendo fruto, pero su fruto no es un fruto maduro. Y es así la vida de un ser humano, hermanos, que todavía tiene una naturaleza pecaminosa y que no ha encontrado todavía a Dios. Podemos vivir, podemos reconocer y expresar ciertos actos de bondad, pero tenemos que entender, hermanos, que el pecado ha afectado cada área y cada aspecto de nuestra vida. Cada aspecto de nuestra naturaleza como seres humanos, el pecado lo ha afectado. Cuando estaba estudiando psicología, en la psicología, cuando estábamos, un maestro nos decía que hay diferentes posturas psicológicas dependiendo de cada psicólogo. Y nos decía que los psicólogos todavía no se han puesto de acuerdo acerca de si el hombre es naturalmente malo o si el hombre es naturalmente bueno. Y yo me quedaba así como, ¿es en serio? Tenemos suficiente evidencia en el mundo, tenemos suficiente evidencia histórica como para decir que el hombre no es bueno por naturaleza. Porque las personas que dicen el hombre es bueno por naturaleza, pero debido al comportamiento, debido al ambiente y debido a la educación se hace malo. Y otras personas dicen no, el hombre es malo por naturaleza y a través de la educación, a través del ambiente aprende a hacer cosas buenas. Pero a mí me llamaba mucho la atención que una de las ciencias que estaba en ese momento en auge no estuviera de acuerdo si el hombre es naturalmente malo o es naturalmente bueno. Porque para empezar, ese es un fundamento. Y si no tienes un fundamento firme, no puedes desarrollar una teoría que pueda ser aplicable a la persona. Pero lo que nos habla la Biblia, hermanos, es que el hombre, después de la caída, es naturalmente malo. Y como les decía, no significa que todos son tan malos como pueden ser. No significa que todos van a caer en toda clase de pecado. Tampoco significa que los seres humanos no sean capaces de actos de bondad. Podemos tener actos de bondad, pero tenemos que comprender, hermanos, que la misma esencia de quienes somos como seres humanos está contaminada, está corrompida por el pecado. Así que si nos preguntamos dónde está el problema de nuestro país, dónde está el problema de nosotros, tenemos que ver principalmente para adentro y no para afuera. Porque una de las tendencias del ser humano es a mirar hacia afuera para culpar a otros. Mirar hacia afuera y evitar la responsabilidad personal, que tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Quiero llevarlos a Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 10. Y estos versículos van a estar apareciendo en sus pantallas. Vamos a ver la prueba bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre? Romanos 3, del 9 al 10. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o no judíos, están bajo el poder ¿de qué? Del pecado. Todos, sean judíos o no judíos, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Esta depravación moral, hermanos, de la que les hablaba, o esta inhabilidad moral de la que les hablaba, tiene especial importancia en nuestra relación con Dios. Porque significa, hermanos, que como seres humanos no podemos hacer nada que nos dé méritos en nuestra relación con Dios, en nuestro estatus delante de Dios. Significa que no podemos hacer nada que nos ponga en una buena relación con Dios, que no depende de nosotros. Y ahorita les digo esto, pero me gustaría que tuvieran esperanza. Al final vamos a ver cómo Dios lidia con ese pecado, cómo Dios lidia con esa inhabilidad moral. También quiero que veamos Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Una vez más, esta maldad en la naturaleza del hombre, esta inhabilidad moral. Hermanos, tenemos mucha evidencia a nuestro alrededor. Sabemos, hermanos, que el hombre es malo por naturaleza porque sabemos que tenemos que protegernos de otras personas. Sabemos que hay maldad en el mundo.
Y esta maldad no surge de las circunstancias, surge de dentro del corazón del hombre. Pero entonces surge la pregunta, ok, de aquí viene el pecado, pero entonces, ¿qué es el pecado? Creo que es importante, hermanos, que podamos definir qué es el pecado. Quiero llevarlos a Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y hay quienes definen el pecado como errar al blanco, como tomar un arco, disparar una flecha y no darle al blanco. Esa es una forma simple de definir el pecado. Y es básicamente, hermanos, una falla en cumplir el estándar de Dios. Es fallar en cumplir el estándar de Dios. Hablábamos de esta inhabilidad moral acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también tenemos que comprender que el pecado es simplemente fallar a cumplir los mandamientos establecidos por Dios. Si comparáramos, hermanos, ¿por qué pudiéramos pensar? Pues no soy tan malo. Si me comparo con un asesino serial, pues no soy tan malo. Pero si pensáramos, hermanos, y si hiciéramos esta comparación o esta ilustración, si pensáramos que el hombre más malvado del mundo es como si estuviera en el punto más bajo de la tierra, en una mina subterránea profunda. Y si pensáramos que el hombre más justo estuviera en la cima del monte Everest, en la punta más alta, ¿saben cuál es el estándar de Dios? La luna, las estrellas. Ninguno de estos dos hombres puede alcanzar el estándar de Dios, porque el estándar de Dios es perfección. El estándar de Dios es mucho más grande, hermanos, que cualquiera de nosotros. No podemos compararnos con otras personas, porque otras personas no son el punto de comparación. El pecado no significa errar al blanco de otra persona, el pecado significa errar al blanco de Dios, fallar en cumplir las normas de Dios. Y tenemos que comprender, hermanos, que no es sencillamente errar al blanco. Porque si tú estás disparando una flecha y si no le das al blanco, le vas a dar a otra cosa. Entonces cuando erramos al blanco, golpeamos otra cosa. Cuando fallamos en cumplir la ley de Dios, no solamente estamos incumpliendo la ley, estamos causando caos, estamos causando daño, ya sea a nosotros mismos, a otra persona, o estamos fallando también en amar a Dios. Y cuando la Biblia, hermanos, habla acerca de pecado, no significa solamente hacer algo malo. De hecho, significa aún más fallar en hacer lo bueno. Yo creo que algunos de ustedes conocen este versículo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el pecado, hermanos, no es simplemente hacer cosas malas. El pecado es, de hecho, fallar en hacer lo que es correcto. Fallar en hacer lo que es correcto. Porque a lo mejor alguien aquí pudiera decir: pues yo no hago cosas malas. Ok, entonces la pregunta viene: ¿haces cosas buenas? Especialmente, ¿haces aquello que Dios ha dicho que es bueno? No solamente lo que tú piensas que es bueno, sino lo que Dios ha dicho que es bueno. Cuando alguien se acerca a Jesús y le pregunta: Jesús, ¿qué significa o cómo resumirías toda la ley, todo el Antiguo Testamento y los profetas? Jesús dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dijo: ¿y amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y amarás a las personas. Lo que quiere decir que el pecado no es simplemente hacer lo malo, sino fallar en cumplir estos mandamientos. Fallar en amar a Dios, fallar en amar a las personas. Porque tú puedes decir: yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Estás amando a las personas? Es una pregunta totalmente diferente. Porque podemos decir: yo no estoy haciendo daño a nadie, el estándar está aquí. Pero Jesús dice: bueno, el estándar no es simplemente no hacer daño. El estándar es amar a las personas. Y obviamente con todas las aplicaciones que contiene este mandamiento de amar. Jesús, como un ejemplo, dijo: amarás a tus enemigos. Amarás a los que te maldicen. Si alguien te pide que lleves algo, 1 milla, las llevarás 2 millas. Entonces el estándar de Dios, hermanos, es mucho más alto. No solamente consiste en no hacer
lo malo, sino en fallar en el cumplir con los mandamientos de Dios. Ok, eso es el pecado. Entonces, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan malo es el pecado? ¿Qué tan grave es el pecado en nuestras vidas? Y tenemos que entender, hermanos, que principalmente el pecado es en contra de Dios. Es una infracción de la ley. Estábamos viendo que el pecado es errar al blanco. Cuando nosotros pecamos, hermanos, estamos pecando principalmente en contra de Dios. Estamos desobedeciendo su ley. Es fallar en cumplir con los mandamientos de Dios. Veíamos que Adán y Eva tenían un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que tenían Adán y Eva? No comerás de este árbol. ¿Y qué hicieron? Comieron de ese árbol y pecaron en contra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, pensemos en el cuadro completo, en todo lo que Dios había hecho y principalmente en todo lo que Dios era. Dios era el creador, había creado el mundo, había creado un hogar para Adán y Eva, no había creado solamente un árbol bueno y un árbol malo. Creó millones de árboles buenos y solamente uno, no uno malo, sino uno que dijo que no comieran. Entonces Dios los bendijo con todo esto, los bendijo con una relación, los bendijo con el matrimonio, los bendijo de muchas maneras. Así que, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, no solamente estaban desobedeciendo a Dios, sino que estaban, de alguna manera, hermanos, estaban negando toda la bondad de Dios. Estaban fallando en reconocer que Dios era bueno. Estaban fallando en reconocer su autoridad. Estaban fallando en reconocer su sabiduría. Porque muchas veces, hermanos, pecamos porque pensamos que nosotros tenemos más razón que Dios. Porque creemos que tenemos una justificación para desobedecer a Dios. Adán y Eva también estaban, hermanos, negando de alguna manera la fidelidad de Dios. Cuando Adán y Eva, hermanos, decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, no era solamente, quiero que entendamos que no era solamente esta decisión de hacer algo que Dios dijo que no hiciéramos, sino que implicaba, hermanos, que estaban desconfiando de Dios. Era una manera de decir, ¿sabes qué, Dios? No confío en tu plan. No confío en lo que tú me dices está bien. Yo quiero probar por mi cuenta si está bien o no. Yo quiero formar mi propia ley. Yo quiero ser mi propio Dios. Quiero ser mi propia autoridad. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos estaban diciendo, ¿sabes qué, Dios? Creo que tú no vas a poder satisfacerme. Creo que tú no tienes lo necesario para satisfacer mi vida. Creo que tu plan no es suficiente para mí. La desobediencia, hermano, implica todas estas cosas. Implica una desconfianza, implica negar la bondad de Dios, que Dios es bueno. Porque básicamente cuando la serpiente se acerca con Eva, básicamente el diálogo que la serpiente tiene con Eva es el siguiente. ¿Qué te dijo Dios? No comas de ese árbol. Básicamente la serpiente estaba diciendo, las restricciones son malas. Primer punto. Después dijo, el plan de Dios es restrictivo, te está prohibiendo algo. Por lo tanto, si las restricciones son malas y el plan de Dios incluye restricciones, entonces Dios es malo. Dios no puede ser bueno si te está restringiendo esto. En cambio, la serpiente dijo, mi plan no es restrictivo. Por lo tanto, mi plan es mejor. Y es muchas veces, hermanos, lo que nosotros pensamos acerca de Dios. El pecado es fallar en amar a Dios, amar a nuestro prójimo, es fallar en cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué tan malo es el pecado? Hermanos, el pecado contamina nuestras almas, contamina lo más profundo de nuestro ser. Y quiero llevarlos a Marcos capítulo 7, versículos del 18 al 23. Marcos capítulo 7, versículos del 18 al 23. En esta escena los judíos estaban criticando a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban las manos o porque comían cosas que para ellos estaban ritualmente impuras. Entonces, muchas veces estos judíos religiosos criticaron a Jesús y esto es lo que Jesús les responde y les dice, ¿ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Jesús no está hablando obviamente de una cuestión de salud, está hablando del aspecto moral.
Dice, ¿no se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos moralmente? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, Jesús declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan al hombre. Y Jesús, hermanos, es bien claro. Y si Jesús es Dios, si Jesús es el Creador, Él tiene razón. No es lo que entra a nosotros lo que nos contamina, sino lo que sale de dentro de nuestro corazón lo que nos contamina. Se trata del corazón. Y Jesús, hermanos, en uno de los sermones, yo creo, más reconocidos y más importantes, conocido como el Sermón del Monte, es un tema principal en Jesús. Cuando Jesús está enseñando acerca del adulterio, cuando Jesús está enseñando acerca del odio, Jesús comienza a decir, ustedes oyeron que fue dicho, o se les ha enseñado, está hablando acerca de la ley. Jesús dice, se les ha enseñado, han escuchado, no matarás. Pero Jesús dice, pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoja contra su hermano, o cualquiera que comete un acto de enojo en contra de su hermano, ya ha fallado en este mandamiento. Y es una manera, hermanos, de Jesús de decir, no se trata solamente de un comportamiento expresado en el exterior, se trata del corazón. El problema está en el corazón, no está simplemente en las acciones. No somos, hermanos, pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Un árbol, un manzano, no es manzano porque da manzanas porque es manzano. Y a lo mejor los confundí más, ¿no? No se nos llama pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, porque hay un problema de naturaleza, hay un problema en nuestro corazón. Quiero leerles un versículo, que es un versículo que se ha convertido en uno de mis favoritos porque me ayuda a comprender mucho acerca de esto y se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Si quieren, subráyenlo. Si es que tienen Biblias, si traen tablet o celular, pueden resaltarlo también. Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Y me gusta cómo Dios a través de Jeremías, hermanos, expresa la maldad, o expresa el problema con nuestra naturaleza. Mi pueblo, dice, ha cometido dos males. El primer mal o la primera equivocación que mi pueblo ha cometido es que me ha dejado a mí, ha dejado la fuente de agua viva. Y tenemos que comprender que cuando en aquellos tiempos se hablaba acerca de una fuente de agua viva, estaba hablando acerca de la fuente de vida, acerca de literalmente de un ojo de agua, un lugar donde el agua brotaba, porque en aquellos tiempos el agua no pasaba en aquel tiempo el agua Santa Rita ni el pollito pío, ¿no? En aquellos tiempos el agua era así de valiosa. Entonces dice, mi pueblo, es como literalmente como decir, mi pueblo ha abandonado este lugar donde brota agua. Y en vez de quedarse en este lugar donde está brotando agua de la tierra, ha cavado en el pozo cisternas, pozos de agua que obviamente se llenaban con la lluvia, pero dice, han cavado cisternas rotas que no pueden retener el agua, que aunque tú las llenes se van a volver a vaciar porque están rotas. Entonces dice Jeremías, el problema, hermanos, con nosotros como seres humanos es que dejamos esta fuente de donde brota agua, esta satisfacción, esta felicidad, esto que nos hace completos, y hemos rechazado a Dios y nos hemos ido buscando crear nuestras propias cisternas, llenándola con nuestra propia agua, pero es algo que nunca va a permanecer lleno, es algo que siempre nos va a fallar y se va a acabar y se va a agotar.
y esto lo vemos en la religión. Personas que en vez de confiar en Dios para ayudarles a vencer, a quitar esta naturaleza y terminar con su pecado, personas que buscan tener una buena relación con Dios haciendo simplemente cosas buenas, pensando, no, yo no necesito a Dios, yo voy a hacer cosas buenas para tener una buena relación con Dios. Las adicciones, hermanos, son una forma de alguna manera de entumecer el dolor, una forma de evitar el dolor que sentimos por una vida llena de insatisfacción. O las adicciones son simplemente una manera de llenar un hambre que solamente Dios puede llenar. Lo vemos también en las relaciones con otras personas. Y a veces, hermanos, usamos las relaciones para remediar la soledad. Y queremos usar las relaciones para satisfacer algo que solamente Dios puede hacer. Y otra cosa es la constante búsqueda de placer. Buscamos placeres, aunque sean temporales, porque no tenemos una razón para vivir. No tenemos un significado en la vida y por eso constantemente estamos buscando placeres que simplemente son temporales. Y llegamos, hermanos, entonces a la pregunta más importante. Ok, ya comprendí de dónde viene el pecado. Ya más o menos comprendí qué es el pecado. Y comprendo qué tan grave es el pecado, comprendo qué tan malo es el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el pecado? Dios quiere, hermanos, que seamos libres del pecado. Porque una de las cosas que el pecado hace es que el pecado nos condena al infierno. Y quiero que leamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y enfocémonos primero en la primera parte, pues la paga del pecado, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Hermanos, el pecado nos condena al infierno. El pecado, veamos la definición del pecado como un concepto moral, como fallar en cumplir la ley de Dios. Y obviamente, hermanos, cuando uno falla en cumplir una ley, ¿qué es lo que pasa? Debe haber una sanción. Hay una deuda de justicia. Justicia tiene que ser hecha. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la paga del pecado es la muerte, que la paga del pecado es el infierno. Y la Biblia habla del infierno como un lugar de tormento, como un lugar de fuego que Dios preparó para el demonio y sus ángeles. Pero quiero que en esta mañana podamos enfocarnos en uno de estos aspectos del infierno, que es la separación absoluta de Dios. El infierno, hermanos, es una separación absoluta de Dios. Quien se resiste a Dios al final va a tener su independencia. Hay una película que salió hace poco que se llamaba El Marciano. No habla de extraterrestres ni nada así. Se trata de unos astronautas que van a comenzar a hacer unas investigaciones en Marte y por diferentes situaciones uno de estos astronautas se queda solo en ese planeta. Se queda solo en el planeta Marte. Y obviamente cuando me llama mucho la atención cómo en la película de alguna manera ilustraban toda esta situación, ¿no? Y cómo cuando comienzan a hablar en las noticias acerca de cómo sucedió esto, ¿no? Que una persona se quedó sola en Marte, había como un sentido de mucho terror. El simple hecho de pensar que una persona se había quedado sola en un planeta que estaba a miles y miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Y para muchos, la idea que trata de plantear esta película es que es aterrador ese pensamiento de total aislamiento, especialmente de otros seres humanos. Hermanos, la persona más malvada en el mundo, una persona que todavía está sin Cristo, es una persona que en cierta forma está apartada de Dios, pero no completamente apartada. Y aunque una persona pueda no creer en Dios, incluso negar a Dios, de alguna manera esta persona sigue experimentando de alguna forma una cierta relación o presencia de Dios. ¿Cómo? A través de otras personas, porque veíamos que las personas fueron creadas a la imagen de Dios. Entonces, de alguna manera,
esta persona, aunque no crea en Dios, tiene cierta relación con la presencia de Dios, con la imagen de Dios. A través de los actos de bondad de Dios para todo el mundo, porque en una ocasión Jesús dice, amen a sus enemigos, porque es lo que Dios hace, porque Dios hace que el sol salga ¿sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Y este es algo que algunos llaman la gracia general o universal de Dios, ¿no? Podemos experimentar a Dios no solamente a través de las personas, sino a través de los actos de bondad de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en el mundo, incluso a través de la vida en la vida de los no creyentes. El Espíritu Santo está obrando para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y a través de la creación, incluso las personas que no conocen a Dios están de alguna manera experimentando a Dios. Pero el infierno, hermanos, es un total aislamiento de Dios, donde ninguna de estas cosas va a estar presente, donde la persona va a estar completamente separada de Dios. No sé cuántos han sentido, hermanos, en ocasiones la soledad así en su máxima expresión, y siendo que aún estamos aquí. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han sentido la falta de propósito. Pero imaginen, hermanos, todo esto, toda esta separación, una eternidad separados de Dios, una eternidad separados del contacto con nuestro Creador, y una eternidad habiendo perdido totalmente nuestro significado de existir. Existir por una eternidad sin ninguna clase de significado, ni de futuro, ni de esperanza. La muerte es una separación absoluta de la fuente de vida que es Dios. Y eso es la muerte espiritual. Estar totalmente apartados del que es la única fuente de vida. Y quien se resiste a Dios, hermanos, la persona que no cree en Dios y que durante toda su vida decidió no creer y negó totalmente a Dios, al final de su vida va a recibir lo que tanto deseó, una verdadera independencia y un verdadero aislamiento de Dios. El pecado nos condena, hermanos, a una vida distorsionada. Quiero leerles Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2:3 dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dice Pablo, vivíamos condenados a seguir nuestra naturaleza pecaminosa. Porque rechazar al Creador, rechazar al Diseñador significa, hermanos, perder totalmente cuál es nuestro verdadero propósito. Y nunca comprender en verdad cuál es nuestra verdadera identidad. Y el pecado, hermano, nos condena a una vida distorsionada. Vivimos solamente una sombra de lo que nuestras vidas pudieran ser en las manos de Dios. Es como este árbol del mango de que les platico. Sus hojas son verdes, pero no tan verdes como otros árboles. Su fruto está ahí, pero no madura como el de otros árboles. Y muchas veces vivimos así nuestras vidas debido al pecado. Seguimos viviendo nuestra vida y hay ciertas cosas que todavía salen de esta vida sin Dios. Pero es solamente una sombra de lo que nuestras vidas pudieran ser si Dios estuviera en nosotros. Así que necesitamos ser libres. Y ser libres de tres cosas. Necesitamos ser libres de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Primero, de la penalidad del pecado, hermano. Necesitamos ser libres porque la paga del pecado, como veíamos ahorita, la paga del pecado es la muerte. Es una muerte espiritual, es una muerte física y finalmente es una muerte eterna en el infierno. Necesitamos ser libres, hermanos, del poder del pecado que nos hace esclavos de adicciones, nos hace esclavos de la religión, nos hace esclavos del temor, nos hace esclavos de la falta de propósito y de una vida distorsionada. Y necesitamos ser libres de la presencia del pecado en nuestras vidas, porque aunque quienes sean cristianos se han dado cuenta que seguimos viviendo en un mundo caído
Y aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón y Dios nos haya cambiado por dentro, seguimos teniendo todavía la presencia del pecado en este mundo. A través de otras personas, a través simplemente del sistema de cosas, de cómo funciona el mundo. Seguimos rodeados de pecado. A pesar de que Dios ha quitado la penalidad y a pesar de que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, aún seguimos estando en presencia del pecado en este mundo. Y va a continuar hasta que Cristo venga. Así que necesitamos ser libres de estas tres cosas. Y quiero que veamos, hermano, cómo Cristo nos hace libres. Primero, cómo nos hace libres de la penalidad del pecado. Y para esto vamos a leer Romanos 3, versículos del 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24. Dice Pablo: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, o sea, para el que sea. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, lo que veíamos al principio. Pero Pablo continúa: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Jesús, hermanos, cuando nosotros pecamos, comenzó una deuda, algo que necesitaba ser pagado. Pero cuando Jesús vino al mundo, hermanos, Jesús cargó esa culpa, Jesús cargó esa penalidad por nuestro pecado. Y Él la llevó y Él la pagó la deuda en la cruz. Cuando Adán y Eva, hermanos, pecaron, ¿qué fue lo que hicieron después de que Dios los encontró? Antes de que Dios los encontrara, dice que ellos trataron de cubrir su culpa y su vergüenza y cosieron unas hojas de higuera. Pero ¿qué fue lo que hace Dios? De alguna manera Dios tratando de decirles: lo que tú hagas no va a poder cubrir tu culpa ni tu vergüenza. Y lo que hizo Dios fue hacer pieles de animal y con eso los cubrió. Como una manera de decirles: para que tu culpa en realidad pueda ser pagada y tu vergüenza, tiene que haber derramamiento de sangre. Y en esta ocasión el derramamiento de sangre no fue de Adán y Eva, fue de un animal inocente. Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros pecamos y cuando creamos esta deuda para con Dios de una falta de justicia de nosotros por nuestro pecado, lo que hace Dios es decirnos: ok, yo quiero lidiar con esa penalidad, yo quiero lidiar con tu deuda y quiero que tú la pagues. ¿Y cómo Dios lidió con esa deuda? Envió a su Hijo Jesús, una víctima inocente. Y Jesús, hermanos, tomó nuestra culpa como si fuera de Él mismo. Él tomó nuestra vergüenza y la cargó como si fuera de Él mismo. Y Él tomó, hermanos, nuestra deuda, Él se apropió de nuestra deuda, Él la hizo suya. Jesús caminó hacia la cruz y Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. Para que nosotros, hermanos, pudiéramos apropiarnos de su justicia, pudiéramos hacer nuestros sus méritos y ya no caminar hacia la cruz, sino caminar hacia Dios. Jesús pagó la deuda por nuestro pecado. Pero no solamente eso, hermanos. La Biblia nos habla incluso de un concepto más hermoso que solamente el pagar por nuestros pecados. Nos habla de algo que se llama justificación. Lo que quiere decir, hermanos, que Jesús no solamente pagó nuestra deuda, sino que Jesús puso crédito infinito a nuestro favor. Significa, hermanos, que Jesús no solamente dejó nuestra deuda en cero, sino que la dejó a nuestro favor. Esto es justificación. Y esto es como la manera en la como Jesús trata con nuestra inhabilidad moral. Él no solamente cargó nuestra deuda, sino que sus méritos, lo que Él hizo, nos da libre entrada hacia Dios, nos pone en una buena relación con Dios. Así que, hermanos, así es como Dios trata con la penalidad del pecado, perdonando nuestros pecados y justificándonos, declarándonos justos delante de Dios. Ahora, ¿cómo Dios trata con el poder del pecado? Lo dice ahí en Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, 10.
Pablo nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando nosotros creemos en Jesús, hermanos, Pablo nos dice, Dios no solamente nos perdona y nos justifica y no solamente pone un parche en nuestras fallas, sino que literalmente Dios nos vuelve a hacer de nuevo. Y es lo que la Biblia menciona como una nueva naturaleza, porque recuerdan que el problema, hermanos, del pecado afectó y contaminó cada aspecto de nuestro ser. Lo que Dios hace, hermanos, es crearnos de nuevo, crear una naturaleza totalmente nueva en nosotros. Como dice Pablo, una naturaleza que desee hacer las cosas que Dios preparó para nosotros. Un nuevo deseo. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. Filipenses 2, 12 y 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esa es la manera, hermanos, en la que Dios trata con el poder del pecado en nuestras vidas, que nos da una nueva naturaleza, una naturaleza que desea obedecer a Dios y que tiene la capacidad, hermanos, de obedecer a Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos liberados, o estamos más bien siendo liberados del poder del pecado, porque es un proceso continuo. Y la Biblia llama esto santificación. No significa que cuando creemos en Jesús inmediatamente somos liberados, sino que estamos siendo liberados, estamos siendo perfeccionados. Y cada vez en nuestro caminar con Jesús vamos a ser cada vez y cada vez y cada vez más libres. Y es algo que va a continuar durante toda nuestra vida, porque como dice Pablo, Dios trabaja en nosotros. Y finalmente, ¿cómo Dios nos libra de la presencia del pecado? Lo tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 4. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una voz, una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el lugar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Hermanos, aún Dios todavía no lidia con la presencia del pecado en el mundo, pero la Biblia constantemente nos da esperanza de que Dios va a hacerlo en un futuro. De que va a llegar un momento, hermanos, que vamos a ser librados de la presencia del pecado. Y en vez de que el mundo esté lleno con la presencia del pecado, va a estar lleno con la presencia de Dios. Que Dios va a estar ahí, y dice ahí, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Y Él enjugará toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. En su presencia, cuando llegue el día, seremos glorificados, estaremos en su presencia, y nuestras almas por fin estarán libres de la presencia del pecado y sus efectos. Así que, hermanos, Dios quiere hacernos libres de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y la manera en la que Él nos hace libres es a través de Jesús. Como les decía, Jesús cargó su culpa, nuestra culpa, en la cruz. Él la llevó como si fuera suya. Y Pablo nos dice, cualquiera que cree en Él es declarado justo delante de Dios. No solamente eso, sino que a través de creer, el Espíritu Santo forma en nosotros una nueva naturaleza que desea obedecer a Dios y que tiene la capacidad para obedecer a Dios, lo que Dios preparó para nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias porque cuando abundó el pecado, Señor, sobreabundó tu gracia. Porque cuando todo estaba mal, Señor, cuando no había ninguna esperanza, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz, Señor, y pagar por nuestros pecados. Te damos gracias, Dios, porque no hubiéramos podido hacerlo por nuestra propia cuenta, Señor, sino que tú lo hiciste todo, y te damos gracias porque tú eres digno, Señor, de alabanza, tú eres digno de reconocerte, Señor.
Y tú eres el único, Padre, en que hay salvación. Así con tus ojos cerrados me gustaría hacerte una invitación. Dios quiere hoy lidiar con la paga de tu pecado. Y Dios ya ha enviado a su Hijo Jesús en la cruz. Y Jesús ha cargado tu culpa en la cruz, tu vergüenza en la cruz. Y lo único que la Biblia dice que cómo tenemos que responder es simplemente creer en Jesús y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Debemos arrepentirnos del pecado y debemos caminar hacia Dios. Debemos buscar a Jesús y dejar que Él sea nuestro Salvador. Quiero invitarte, si tú nunca has hecho esta decisión, hoy quiero invitarte a tomar la decisión de creer en Jesús. Creer que Él cargó con la culpa de tu pecado y creer que a través de Él Dios puede poner crédito a tu favor. Que Dios puede declararte justo delante de Él. Que Él puede quitar cualquier culpa, cualquier barrera que te estorbe en tener una relación con Dios. ¿Alguien aquí en esta mañana le gustaría tomar esta decisión? Solamente le invito a que levante la mano y que diga, yo quiero tomar esta decisión, yo quiero creer en Jesús. Yo quiero dejar que Dios lidie con mi culpa. Yo quiero dejar que Dios me declare justo. Quiero que me dé esa nueva naturaleza para poder amarlo a Él, amar a otras personas y obedecer sus mandamientos. ¿Alguien quiere tomar esta decisión? Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, y gracias por lo que tú has hecho, Señor, y por la salvación tan grande que nos has regalado. Así que nos quedamos en tus manos, Señor, y ayúdanos, Padre, a vencer el pecado, Señor. Ayúdanos a seguir en este crecimiento, en este proceso, Señor, en el que estamos siendo liberados cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Los invitamos a pasar allá afuera. Tenemos carne asada como para festejar.